aquí en Polonia Sí. ya casi 3 años. Sí. ¿Hablas polaco? Un poquito. Tengo mam, myślę, że mam supermarket poziom, tylko. Y, ¿Qué no, dijiste? tengo nivel de supermercado, piensa. Es duro, es duro. Evidentemente hay idiomas más difíciles, pero el problema, el polaco es muy ajeno al español. Yo luego bromeo con mi novio, bromeo con mis amigos de que cómo se les puede ocurrir la combinación de letras para formar palabras que en mi vida jamás hubiera pensado que eso podía ocurrir. Uso mucho palabras que uso cuando voy a jugar fútbol, ¿no? Como plece, que significa espalda, ¿no? Que significa cuidado, ¿no? Cuando hablas en español, ¿no? O uvaga, cuidado, ¿no? O grami panovie, ¿no? Jugamos caballeros, ¿no? Amigos, ¿no? Entonces, y esas palabras, ¿no? Como kur, ¿no? Que no debo de decir. No lo digas. Cuando vivía en México había como por las autopistas ahí los señales, cuidado, curvas peligrosas. Y nosotros con mi familia como, ¿qué está pasando en este país? pero bueno, estabas hablando sobre el idioma polaco. Sí, es un poco complicado. No sé, por ejemplo, en español, si ves un auto como los que pasan, puedes decir carro, ¿no? Que se parece mucho a car del inglés. Pero, por ejemplo, en polaco es samochód, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con... Significa camina solo. Entonces es un poco complicado con esas palabras, ¿no? Aunque es cierto que hay cosas que se parecen mucho, como decías. Por ejemplo, yo hice un pequeño viaje, creo que fue a Siedlce o a Sochache. Y recuerdo, Mira. ajá, y recuerdo que cuando estaba por ahí, yo acababa de llegar. Y recuerdo que en todos lados veía reclama, ¿no? Con K. Y reclama, digo, y era el periodo de elecciones. Dije, se me hace que están reclamando, ¿no? Algo al gobierno, ¿no? Pero ya después descubrí que reclama en polaco es como publicidad. Comercial. Ajá, algo así como comercial. Entonces dije, ya tiene sentido, ¿no? Reclama porque aquí están poniendo de que puedes hacer publicidad ahí. En polaco hay muchas palabras que son de latín. Sí. De latino. ¿De latín? De latín. Sí. Y por eso, como para los polacos, es mucho más fácil aprender español. Claro. Porque ustedes, el español viene del idioma latino. Sí. Y como en español se termina, cuando en español la palabra se termina con acción, Sí. en polaco va a terminarse con accja, como nacja, nación. Sí. Pero ese es un detalle, porque tienen un montón de declinaciones. Sí, es verdad. Por eso, para los polacos es mucho más fácil aprender español, Sí. pero para los españoles y los que hablan español no es tan fácil, No. porque además de eso tenemos como las letras, los sonidos que usamos son muy Sí. como con mucha S, Z, Sí. W y todo, y es como... Sí. Además, no sé si tienes esa impresión, pero cuando yo estaba hablando con mi familia o y los mexicanos, por ejemplo, me escucharon, me decían, ¿por qué están peleando? Y Sí. nosotros estábamos hablando sobre como, ay, ¿qué hiciste hoy? O ¿qué vamos a tener para comer? Sí, es que los polacos cuando hablan tienen una especie de entonación como que suena como a nosotros. Yo usaría ese tono en Hispanoamérica cuando estoy impaciente, cuando yo estoy cansado de lo que estás diciendo. Te dije que tenías que ponerte a hacer eso. Y es, ni más problema. Es como muy intenso, ¿no? Y lo que dijo es, no te preocupes, no hay problema. Sí. Entonces es muy intenso para nosotros y sí puedes llegar a pensar que la gente está molesta contigo. A mí me pasó, me llevó como un año acostumbrarme a que no era así, sino que es la manera en que ustedes... De hablar. La manera en que ustedes hablan, ¿no? Sí, pero hay unas similaridades aparte del latín, de las palabras latinas, Sí. Sobre mexicano, español mexicano y Sí. polaco, y son los diminutivos. Sí. Por ejemplo, cuando quieres decirle, tienes una novia, le dices, quieres llamarle gatita, ¿no? Bueno, que es otro mundo, porque las declinaciones o cambian dependiendo de la... no, es un desmadre. Sí. Pero digo, kotek, ¿no? Kociaczek. Kochaczek, sí.
sí. Todo, Todo, gatito, ¿no? Gatito, sí, ¿no? sí. Y también como cuando dices, ay, espera unos segundos, minutito o algo, en Polonia lo decimos troszeczkę, poquitito, espérame un poco. Tenemos los muchos diminutivos. Y vi un video ahí por las redes sociales cuando un americano estaba hablando sobre eso, que no lo entiende. Los mexicanos sí lo entenderían, Sí. pero para otros es muy raro que no puedes decir una cosa. Sí, bueno, sí lo puedes decir normalmente, pero si no sabes que hay como unas formas más de decirlo, Sí. los diminutivos, no vas a saber qué te están diciendo. ¿Recuerdas, por ejemplo, no sé si, bueno, ¿viste Winnie the Pooh? Creo que aquí es Sí, famoso, sí. ¿no? ¿Recuerdas cómo se llama el cerdito que... Sí, prosiaczek, Prosiaczek, sí, 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 en español en Hispanoamérica es puerquito. puerquito. Sí, es la misma idea, ¿no? Pero adaptado Sí. al polaco, ¿no? Hace un ratito, Ujú. przed chwileczką, estabas hablando sobre el fútbol. Sí. Yo no sé tanto de fútbol, sé que en México sí conocen a nuestro futbolista ¿Ya vi? Lewandowski, sí. Pero lo demás tú me dices. Sí, veo que los polacos también son muy apasionados del fútbol. Yo noté, bueno, esta es una similaridad, que los polacos les gusta jugarlo, les gusta disfrutarlo, les gusta verlo, pero también veo que son un poquito pesimistas cuando juega su selección. Siempre están como que no, vamos a perder, ¿no? ¿Para qué vamos, no? El primero lo ganamos, el segundo lo empatamos, el tercero lo perdemos, ¿no? Un poquito la misma mentalidad que tenemos en México desde hace poco. Eso me parece muy similar, pero ¿sabes qué? Jugando con los polacos, uno sí puede notar que incluso en ese aspecto hasta uno encuentra diferencias, ¿no? Porque los polacos juegan mucho con la idea del laga, ¿De qué? sí, y dicen laga, que es lo que nosotros diríamos en México el pelotazo. Es de tener el balón en tu área y pegan un pelotazo hasta la otra área y corre, ¿no? Y corre y alcanza la pelota. Sí, no podemos jugar con la pelota tanto. Bueno, los polacos, Sí, sí, sí. los jugadores polacos, y sí. Pero eso es su firma, ¿no? Veo que todos juegan así, la selección juega así, cuando juego con los polacos juegan así. Y está bien porque los polacos suelen ser muy altos y muy fuertes, ¿no? Y lo aprovechan, ¿no? Sin embargo, sí noto, lo disfrutan mucho, les encanta, ¿no? Pero tienen esta mentalidad como de que no, vamos a perder, como últimamente en México. Es que en Polonia es más normal porque Polonia normalmente pierde en el fútbol. Los Más o mexicanos sí tenían sus temporadas muy Sí, buenas. Sí, sí, sí. En los 70 los polacos tuvieron un muy Sí, buen en los equipo. 70. Y ahora, bueno, perdimos, ¿no? Nos eliminaron en el Mundial pasado. Entonces, fue un relajo. Porque, bueno, lo que comentabas hace rato, ¿no? De que muchos polacos van a México. Entonces yo tenía amigos, me junté con ellos para ver los partidos de México, el México contra Polonia. Y yo tenía amigos que se ponían la primera mitad, la primera de México, y la segunda, la de Polonia. Ay, es la fiesta de los policías. Van por acá. Sí. Vamos a filmarlos, esperen. Antes de que hablamos sobre otras cosas, les vamos a mostrar unos policías polacos.